video también. ¿Estás listo? Ujú. Ya, Ya, uno, dos, sí. 3, 2, 1, acción. Ya, va. ¿Puedes contarme, bueno, cuál es tu nombre completo y de dónde naciste? Bueno, tengo un solo nombre, felizmente. Es más fácil. Lizardo Pasquel Cobos. Nací en Loreto, en el distrito de Inahuaya, provincia de Ucayali. Ahora pues pertenece a la región Ucayali, ¿no? Antes era Loreto, pero en sí yo soy de procedencia loretana, soy loretano de nacimiento. Ya. Tus orígenes, bueno, ¿cómo era un poco tu composición familiar, ¿no? Tú Ujú. tienes hermanas, hermanos, tus papás de dónde eran, tu mamá, un poco para saber tu contexto genealógico, ¿no? Bueno, empezando por mi madre, mi mamá era también de procedencia moyobambina, pero nació también en Inahuaya. Mis abuelos paternos, Juan Cobos y Simonita González, ellos nacieron en Moyobamba. Eran unas familias, las primeras familias que, que procedían directamente de españoles que se habían afincado en Moyobamba. Porque todos sabemos por la historia de que los españoles pudieron llegar solamente hasta la selva y fundaron Moyobamba. De ahí no pudieron ya avanzar porque en ese tiempo pues había muchas plagas, ¿no? Y también había ataques de los nativos. Y por eso se sabe que Moyobamba pues, es una ciudad netamente fundada por españoles. Y de esas familias justamente son mis abuelos. Por el lado de mis papás, bueno, mi papá llegó pues también, mi abuelo paterno era francés, que llegó también a la selva a hacer unos trabajos a través de un convenio entre el- el Francia y Perú para fundar e implementar las aduanas en la selva. Y una de las primeras aduanas que fundaron en la selva, según tengo conocimiento, justamente ha sido en Yurimaguas, porque Yurimaguas es una de las ciudades más antiguas de la selva. Y ahí es donde mi papá nació, con una relación de mi abuelo, Lizardo, que también se llama Lizardo Pasquel La Encina, y ahí nació mi papá, y mi abuelita paterno se llamaba Sofía Daza, Daza con doble Z. Así me decía, siempre me decía mi papá, ¿no? Y de esa manera el papá nace pues en Yurimaguas, ¿no? Y luego de Yurimaguas se traslada con mi abuelo paterno, se traslada a Iquitos. Y ahí en Iquitos él crece, en Iquitos ya joven comienza a viajar de tripulante en los barcos que eran pues barcos mercantes por el Amazonas, el Marañón. Y, y en ese tiempo, cuando él llega hacia el Ucayali, ya llegó jovencito ya, ¿no? De 18 a 20 años, por ahí. Por eso es que mi papá llega a Inahuaya, después de haber tenido una familia de 4 hermanos, que son mis hermanos mayores. Pero antes de eso, mi papá también viajaba por el río Marañón, ¿no? De tripulante. Tuvo su primer hijo también a los 17 años. Y tengo un hermano que se llama Wilson Pasquel Castillo, que vive hasta ahora en Borja, que es un pueblo que que es colindante con Ecuador. Está por Río Marañón, cerca del Pongo de Mancerrich, que dicho sea de paso, yo recién hace 4 o 5 años lo he conocido, por eso, y vive hasta ahora. Él es el hermano mayor que tiene a la fecha 97 años más o menos. Entonces, y después de ese romance que tuvo mi padre, de donde nació mi hermano mayor, ya vino hacia Lucayali, ¿no? Y en Lucayali conoció a la primera esposa que tuvo, y de ahí tengo 4 hermanos. Ellos se apellidan Pasquel Saurino, de los cuales ya no viven ningunos. Ya partieron. ¿Cómo eran? Y, ah, ¿Cómo se llamaban?
Bueno, el mayor se llamaba Víctor Augusto, pero le decían Winter. No sé por qué, pero ese nombre lo tenía él, ¿no? Hasta que murió. Y el otro, mi hermano, se llama Francisco el segundo, y le decían Chiquitín, ¿no? Él, mi hermano Chiquitín, ha tenido 22 hijos, que es otra historia también de él. Y la tercera y cuarta hermana procedente de ese matrimonio de mi papá, primer matrimonio o segundo ya, también nació Jean, que era el tercero, y Mercedes era la última, la cuarta. Todos esos niños tenían entre 4 años, entre 3 meses a 4 años, y ahí es donde mi papá conoce a mi mamá. Y mi mamá en realidad les crió a todos mis hermanos juntos, ¿no? A los 4 hermanos mayores, ellos son Pascal Saurino. Y de la unión de mi papá y mamá, nacimos ya en Inahuaya. Los demás hermanos, que somos en realidad 9 hermanos, y fueron 10 y murió uno, ¿no? Y los quienes viven todavía, de los cuales vivimos solamente 4. Que son, bueno, yo soy el mayor ahora, pero después la hermana que vive después de mí es Eugenia, Sofía, de viene Miguel. Bueno, Augusto el último falleció hace exactamente 3 meses con el COVID. Entonces, imagínate nuestra historia familiar, éramos tantos hermanos en un momento en la casa. Yo recuerdo mucho cuando era niño que éramos pues un batallón, ¿no? Jugábamos en la casa entre hermanos. Y bueno, pues, mi mamá pobrecita se encargó de criarlos, ¿no? A todos, incluido a mis 4 hermanitos que había tenido mi papá. Y hemos crecido juntos, hemos tenido una bonita familia. Mi padre se dedicaba a trabajar la madera, el caucho, que allá le llaman chiringa. Y bueno, pues él nos ha educado hasta donde pudo también, ¿no? Entonces, así seguimos creciendo en Inahuaya. Y de Inahuaya yo vengo hacia Pucallpa ya cuando tenía 14 o 15 años más o menos, porque lo que pasa es que en Inahuaya no existía colegios secundarios. Y de ahí la mayoría de jóvenes que crecían se iban al ejército, porque venía la leva cada año, y a todos los jóvenes que están en edad de ir al ejército les llevaban hacia Iquitos a servir a la patria, que como siempre hasta ahora existe, ¿no? Ahora son voluntarios, pero en esa época les llevaban también voluntarios, pero también había jóvenes que se inscribían y a los 20 años les llevaban al ejército. Yo no quería eso para mí, ¿no? No es porque no quería servir a mi patria ni nada por el estilo, sino que yo quería pues seguir estudiando, ¿no? Y no podía quedarme en Inahuaya, porque Inahuaya, a pesar que es un pueblo hermoso hasta el día de hoy, ahora es un distrito. Bueno, en esa época también ya era distrito, en la época que yo nací. Yo nací el 28 de marzo de 1950. O sea, imagínense la fecha. Y bueno, actualmente tengo 71 años y me siento como que tuviera 40, ¿no? Me siento bien, me siento feliz, sobre todo de que he tenido una familia donde crecí feliz, he sido un niño feliz. Me acuerdo de la naturaleza en la que vivíamos. Mi papá tenía unas granjas donde criaba muchos animales. Y bueno, nosotros los niños acostumbrados a jugar inclusive con los chanchos, ¿no? O sea, te criaba tantos chanchos que eran grandotes así, y los niños nos subíamos a los chanchos y corríamos, hacíamos carrera de chanchos, ¿no? Y eso era una diversión para nosotros, y realmente eso nos hacía felices, ¿no? Porque vivíamos en medio de la naturaleza, como esta naturaleza. La verdad que por eso yo en la sangre tengo esa, como dicen, pues siempre tengo esos recuerdos felices. No he sido un niño, como dice, triste o infeliz, siempre me he sentido alegre, ¿no? Y querido por mis padres, por mis hermanos. Y así crecimos hasta que yo tuve que emigrar de Inahuaya hacia Pucallpa para educarme, para autoeducarme, porque en realidad mis papás se quedaron allá en Inahuaya junto con mis hermanos menores, y yo tuve que seguir emprendiendo mi propia vida, ¿no? No es porque mis padres no querían educarme, sino que eran tantas las distancias
que para educar a un hijo tenían que ir a Iquitos o venir a Pucallpa, y era pues distancias de kilómetros y kilómetros de viajes, 2 días, 2 semanas, en fin, y era muy triste despedirse de su familia, pero es como que te estarías despidiendo para ir a otro país, ¿no? Pero era una realidad del momento, pero tenía que afrontarlo. La decisión que tomé muy joven, a los 15 años, o 14, 15 años, pues fue para elaborar mi propio futuro, ¿no? Porque en realidad yo no veía futuro en el pueblo, a pesar de que era tan hermoso y bonito, pero uno tiene que pensar en sí mismo también para poder llegar a cumplir una meta que se trata, ¿no? Yo creo que los jóvenes, como hoy día, deben tener unas metas bien definidas y trazadas, ¿no? Y no ver obstáculos en nada. Si no hay apoyo de sus padres, tanto económico como socialmente, de la sociedad, del gobierno, lo que deben hacer es hacer un emprendimiento por sí mismos, ¿no? En lugar de estar quejándose o drogándose para olvidar las penas, como dice, deben emprender su propia vida, su propia formación. A mí no me ha costado, digamos, tristeza ni nada, al contrario, he sido un joven adolescente feliz porque estaba haciendo lo que quería, ¿no? Lo que quería hacer. Quizás hubiera sido un adolescente no muy feliz, digamos, habiéndome quedado en el lugar donde realmente no había cómo emprender ese momento, ¿no? Porque era un pueblo pequeño, hermoso, pero no había colegios, estaban quizás como hasta ahora muchos pueblos olvidados. En el Perú tenemos muchísimos pueblos olvidados, donde ni siquiera hay un colegio. Si hay un colegio primario que va una vez al año, una vez al mes o dos veces a la semana un profesor, ¿no? Y a veces ni siquiera van. En la selva es así, en la selva lamentablemente las comunidades indígenas, que son las más olvidadas por todos los gobiernos, no digo de este gobierno, porque sería injusto, ¿no? Yo sé que los gobiernos que han pasado han hecho lo que han podido, o simplemente los políticos se olvidaban después de ofrecer para obtener los votos. Entonces muchos jóvenes, miles de jóvenes se han frustrado en su vida y han crecido en esa, vamos a decir, inclusive hasta pobreza extrema, ¿no? Por no tener las facilidades que el gobierno puede dar. Entonces, creo yo de que el emprendimiento debe nacer de uno mismo, ¿no? La frustración también nace de ti mismo, porque en realidad si tú crees que no puedes hacer eso y nadie te puede ayudar, entonces la verdad que ya estás frustrándose, ¿no? Yo creo que la iniciativa de un adolescente en ese entonces, para mí, me dio resultados. Me dio resultados. ¿Qué te motivó en todo caso? ¿Lo que te inspiró? ¿Lo que veías de tus hermanos, hermanas? Tal vez las frustraciones de tu familia. ¿Qué es lo que pensabas? Bueno, en realidad en ese momento yo vi que mis hermanos mayores, que éramos muchos, y cuando ya crecieron, algunos se fueron al ejército, los mayores se fueron a trabajar en otros lugares, salieron prácticamente del seno de la familia muy jóvenes, o se casaban muy jóvenes, como mi hermana Vika, que se casó a los 16 años, yo tenía 14, me acuerdo, y me dio mucha pena. Para ese entonces yo ya me había quedado como el hermano mayor, digamos, ¿no? De 15 hermanos que éramos, ya todos habían ido por su lado, algunos fallecieron, y decía, pues yo no puedo quedarme acá, tengo que hacer algo, ¿no? Por mi familia, por mí mismo más que todo, ¿no? Porque creo que el amor propio vale mucho en este caso. Las personas que no se aman, que no tienen ese amor propio para seguir adelante, yo creo que tienden al fracaso. Por eso desde acá invoco a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran surgir, que se amen a sí mismos, ¿no? Y eso no es egoísmo, es realmente reconocer que uno vale. Y no necesitas a veces que todo el mundo te apoye, y el Estado, que reclamas aquí, reclamas allá, o simplemente juzgas a tus padres porque no te han dado una educación. No, yo creo que no. Por eso es que cuando yo decidí salir de Inhahuaya hacia Pucallpa, fue porque quería estudiar. Mi ánimo de estudiar. Yo leía mucho, cuando era niño, adolescente, leía muchas revistas internacionales. Me acuerdo que en ese tiempo había una revista que se llamaba Life International,
Selecciones, Caretas, peruanos y otras revistas internacionales que llegaban a mi casa a través de mi hermano Winter, que estaba en el ejército. Él nos enviaba esas revistas, otros libros, ¿no?, de autores nacionales, extranjeros. Yo leía bastante eso junto con mi papá. Y otra cosa también que me inspiró mucho también fue mi padre, porque él era una persona notable, digamos, dentro del pueblo, porque siempre le nombraban como juez de paz no letrado, o estaba como teniente gobernador, y él manejaba mucho la Constitución de ese entonces, que era de 1993, ¿no? Y yo leía mucho la Constitución con mi papá, y a veces le asistía en sus audiencias, digamos, que eran pequeñitas, obviamente en la casa, porque un juzgado de paz letrado funciona en una casa, en la casa del juez, ¿no? Él hacía sus diligencias ahí con las personas que cometían delitos, pequeños delitos o faltas, pero igual son. Por ejemplo, que robaba una gallina, o robaba un chancho, le robaba, pues, obviamente, inclusive el pescado que pescaban el día anterior. Entonces, o los pacotes de pescado que solían pescar, secar las personas, ¿no? Y los muchachos generalmente eran jóvenes, pues, ¿no?, frustrados, que no tenían, no había trabajo. ¿Dónde van a trabajar si solamente había, pues, pequeños negocios, cantinas, ¿no? Y la mayoría eran agricultores, pues, ¿no? Entonces, y el caucho que se trabajaba ahí no era todo el año, era temporadas. Más o menos eran entre abril, agosto, eran 4 meses al año que trabajaban, ¿no? Y eso a veces, el producto de ese trabajo, que es largo de comentar, porque en realidad es todo un proceso. Tenía que caminar, digamos, desde el pueblo hasta donde se encontraban las plantaciones de la Chiringa, que allá se llama así, 2 días de camino, ¿no? Entonces tenían que trabajar todo ese tiempo, y lo poco que producían, que era el caucho natural, era para pagar sus cuentas que se hacían para ir a poder trabajar y dejar a su familia. Entonces prácticamente lo que producían era para pagar cuentas, ¿no? Y no quedaba mucho para la subsistencia durante el año. Entonces todas esas cosas yo he ido analizando como ya adolescente. Dije, no, esto no es vida para mí. Y también a esa edad ya participaba trabajando el caucho, ¿no? Trabajé el caucho también con mis hermanos mayores, y de ahí tengo muchas anécdotas para contarles. Realmente sería largo, pero anécdotas que me causan mucha gracia ahora, y ese tiempo también me causaban gracia, y compartía con mis hermanos mayores, ¿no?, que era lo que ellos me llevaban, porque yo no debía haber ido porque era muy jovencito, de 12 años, 11 años por ahí, ¿no? Pero me gustaba acompañar a mis hermanos porque quería conocer la realidad, ¿no?, qué es lo que pasa. Entonces todas esas cosas han venido fortaleciendo mi espíritu, mi interés, sobre todo el hecho de que veía, pues, esfuerzo de mis hermanos, de mi padre, pero el desarrollo económico o educacional estamos destinados, pues, a quedarnos sin educación, porque esa es la verdad. Lamentablemente, pues, para mí como ciudadano actualmente, todavía me frustra y ver que yo he viajado hace 4 años por allá, y hice un recorrido desde Pucallpa, de Lima a Pucallpa, pasando Huánuco, Tino María, haciendo escalas, y vi el desarrollo en cada región, ¿no? Y llegando ya a Ucayali ahora, tomamos el barco, que nos fuimos vía rápido hasta Contamana. En Contamana de ahí fuimos a Inahuaya, me acuerdo celebrar mi cumpleaños, y ahí fui con todos mis hermanos, mi hija, ¿no?, que vino ella me acuerdo ese día llegó de Colombia, de hacer un intercambio, y de ahí nosotros tomamos una lancha, me acuerdo que es el Henry, creo, hasta Iquitos. Nuestro viaje fue de 4 días hacia el río Amazonas y rumbo a Iquitos. Y fue frustrante para mí al ver los pueblos que hacía 45 o 50 años que yo había salido ya de Inahuaya. Obviamente estaban... Espera, paró. También. ¿Tienes frío? ¿Te poteo tu casaca? No, yo casi nomás. Está bien así.
No, pero no se va a ver bien ahí. No, no se va a ver porque se está grabando de aquí para arriba. ¿Sí? Pero no tengo frente. Estoy hablando. Ya, corre video, corre audio. Acción. Como venía comentando esa parte de mi adolescencia, que fue decisivo para el resto de mi vida. Es así, cuando llego a Pucallpa, yo lo primero que hice es buscar trabajo, ¿no? Buscar trabajo y comencé a trabajar. Gracias a Dios, mi papá me otorgó un permiso de menores, porque ese tiempo uno adquiría la mayoría de edad a los 21 años, ¿no? Y como yo cuando viajé de Inahuaya para Pucallpa tenía pues solamente escasamente 16 años, o entre 15 y 16, ¿no? Entonces, pero yo era un hombre grande porque era alto y eso también me ayudó mucho, ¿no? Parecía que tuviera 21. Tanto así me acuerdo en Pucallpa para entrar al cine, era de mayores de edad, pero para ver pues bailes así no era nada del otro mundo. Un amigo me prestaba su libreta electoral que se parecía mucho a mí, pero yo era grandote, pues, ¿no? Y a mí después nos reíamos, ¿no? Eso es un anécdota que uno pasa cuando es adolescente, ¿no? Y ahí pasó mi tiempo en Pucallpa, pues terminé el colegio, ¿no? Empecé ahí en la nocturna, en la gran unidad Faustino Maldonado. Empecé a estudiar y en el día trabajaba. Mi primer trabajo fue, me acuerdo, en Pucallpa fue en el aserradero Monteblanco. Ahí trabajaba mi cuñado Ángel, que en paz descanse también. Era un trabajo sencillo. Por ejemplo, ahí hacían, entablaban las maderas, ¿no? Y se hacía también pequeñas maderas que servían para traer a la costa y exportarlos. Y eso servía para poner en los pisos, ¿no? Pequeñitos. Fue un trabajo bien sencillito. Y luego, ahí estuve creo que un mes nada más. Y es así como conozco a otros amigos y entro a trabajar en el Hotel Sisley, ¿no? En el Hotel Sisley, el gran Hotel Sisley que está en Pucallpa, en la avenida Coronel Portillo. Ahí trabajo en la recepción y también de asistente y secretaria. Para ese entonces yo había estudiado en la Academia Isabel, me acuerdo, que estudié mecanografía. Lo primero que hice para poder trabajar en oficina es, ese tiempo lo máximo que era pues mecanografía, ¿no? Mecanografía y taquigrafía. Y eso me ayudó mucho a mí para trabajar en esa oficina, hasta que terminé, al tercer año nomás. Estudié también ahí, contabilidad. Contabilidad, terminé mi carrera técnica. En ese tiempo nos permitían estudiar así con secundaria, ¿no? Inclusive yo estaba creo que en tercer o cuarto año de secundaria, ¿no? Tanto así que cuando estudié contabilidad, ya con eso postulé a otro trabajo que era Automotores Ucayali, donde ya empecé a trabajar como asistente de contabilidad y asistente de gerencia. Tanto así de que en esa entidad, cuando estoy trabajando, era una entidad privada que se dedicaba eran concesionarios de la Ford, Chrysler, era un grupo automotriz. Ahí es donde yo termino totalmente de estudiar secundaria. Tanto es así de que esa empresa, su base lo tenía en Lima. Y cuando estuve ahí, como en el colegio, tuve la suerte de estar en los primeros puestos como estudiante. Entonces eso me permitía venir a Lima o a cualquier lugar del país para ingresar a la universidad sin postular. Las cosas en realidad se me pusieron, como dice, plano en un momento que creo que, a mí siempre, yo sí creo que Dios ya tenía un plan para mí, ¿no? Eso siempre yo tengo, soy un hombre de fe que siempre he dicho, ¿no? A mí Dios me ha librado el camino. Se me ha hecho tan fácil que ni cuenta me he dado, ¿no? Pero obviamente pues yo tenía que poner de mi parte, ¿no? Tenía que estudiar, porque para sacar primeros puestos en los 6 años que se estudia en la noche tienes que estudiar muchísimo, ¿no? Yo estudiaba muchísimo. Y también trabajaba en el día. Obviamente eso también me ayudaba para sostener mi economía, ¿no? Y tanto así de que cuando termino la secundaria, yo ya tenía libre camino como para ingresar a la universidad, ¿no? Entonces,
pido mi traslado de Automotores Ucayali, que hasta ahora funciona la empresa, a la central de Lima. Y realmente yo tengo que recordar mucho en este momento al señor Arnaldo Rodríguez Paiva, que era el gerente de la empresa de Automotores Ucayali en ese momento, y yo era su asistente, yo era el asistente de gerencia. Ese hombre confiaba en mí y nadie más. Inclusive yo manejaba su propia cuenta, ¿no? Ni siquiera sus hijos manejaban sus cuentas, ¿no? Entonces me quería muchísimo, siempre me hablaba, me entusiasmaba, él también me animaba, ¿no? Y él es el que personalmente habló con el presidente del directorio del Grupo San Antonio en ese momento ya, para que me acepte venir a trabajar en Lima, ¿no? Y me traslado a Lima, ¿no? Y cuando llego a Lima, yo era pues un jovencito, ¿no? Y el presidente del directorio me dispuso que yo trabajara directamente con él, ¿no? Y efectivamente comencé a trabajar con él y todo el mundo se quedaba sorprendido, ¿no? Y bueno, para mí eran las cosas que caminaban por sí mismo, vamos a decir así, con la ayuda de Dios, ¿no? ¿Paró? Ay, Si quieres paramos, hijita. no, sino que debí traer una silla. No, ya, la tarjeta lo dio todo. Se llenó, Ya sé, ¿no? se llenó. Ahí iba a concluir ahí. Una buena introducción.